Y por la invitación, aunque pues ya aquí estamos de lleno discutiendo qué es lo que tenemos que hacer este año. Todavía hay muchas tareas pendientes para poder mejorar la economía, el futuro, el desarrollo de nuestro país. Tengo como invitado aquí a Blasco Peñarroya, presidente del Comité Empresarial. Blasco, buenos días, gracias por estar aquí en la mañana 24 horas. Ya se ha hablado de que uno de los principales retos económicos para este año es encontrar la fórmula para disminuir la brecha comercial, para poder balancear la balanza comercial. ¿Qué propone usted? Bueno, desde hace mucho tiempo hemos venido mostrando nuestra preocupación sobre ese tema. La solución es exportar más, indudablemente. ¿Cómo hacerlo? Es exportar más, principalmente dando seguridad jurídica. Pero existe un producto que es el principal producto de exportación, que es el petróleo. Y si es que hacemos un análisis en el tiempo, vemos que el número de barriles de producción petrolera, el volumen de producción petrolera diario ha venido decreciendo, teniendo precios que han sido históricos, que han sido estupendos, lo que le ha permitido tener asimismo al gobierno ingresos extraordinarios. Pero cada vez producimos menos petróleo. Para dar un dato, en el año 2007 se producían 511.000 barriles de petróleo al día. Hoy, o a octubre del 2010, 481.000 barriles de petróleo al día. ¿Qué significa esto? Que el principal producto de exportación, que tiene ahora un precio estupendo y que va a tener, según los analistas, durante los próximos años, muy buenos precios, no está siendo aprovechado en un 100%. La producción petrolera, Janet, está controlada en más del 70% por el Estado. Aquí hay algo que se debe hacer. Se debe mejorar la producción, la explotación y la producción petrolera. Digamos, esa es una tarea pendiente que tiene Petroecuador, que ofreció, sobre todo en los últimos 4 años, incrementar la producción de petróleo, y eso esa es una meta que no se ha logrado, como usted lo manifiesta y como usted lo muestra estadísticamente, ha disminuido. Sin embargo, también en los últimos años se ha hablado de la necesidad de diversificar la producción ecuatoriana, es decir, que no dependamos únicamente del petróleo, sino que tengamos otros productos que nos puedan traer ingresos importantes. En ello no hemos tampoco podido concretar mucho, aunque no es que no se ha hecho nada, pero no hemos podido encontrar esos productos que nos puedan ayudar a reemplazar al petróleo. Así es, yo decía, primero el petróleo, porque es lo que más, es lo más importante dentro de nuestras exportaciones, ¿no es cierto? Es el producto que mayor porcentaje representa. Luego, las exportaciones no petroleras, las tradicionales y las no tradicionales, y las tradicionales, el banano, el café, el camarón, las no tradicionales, ¿no es cierto? Las flores, las legumbres, etcétera, etcétera. Hay que suscribir acuerdos comerciales para que estos productos tengan un acceso preferencial. Estamos con 2 países vecinos que ya tienen acuerdos comerciales y que en muchos de estos rubros compiten con nosotros. Por poner un ejemplo, las rosas. Las rosas colombianas compiten con las rosas ecuatorianas en los mismos mercados. Colombia ya tiene suscrito un acuerdo comercial con la Unión Europea, tiene muchos acuerdos comerciales adicionales con el mundo y está a un pasito de conseguir un acuerdo comercial con Estados Unidos. Nosotros no. Suscribir acuerdos comerciales no solamente le permite a un producto entrar con mayor facilidad o ser más competitivo en una economía, sino atraer inversiones. Y ahí está otro de los problemas graves que vemos, que no tiene que ver solamente con la balanza comercial, es decir, con el saldo entre importaciones y exportaciones, sino al que se suman las inversiones. En nuestro país no tenemos una inversión ni extranjera ni nacional suficiente como para hacer crecer a un sector productivo. Es decir, empezamos a ver o seguimos viendo las consecuencias de habernos cerrado un poco a las tendencias mundiales en materia comercial. Nos negamos a firmar un TLC con los Estados Unidos, pues argumentamos que había algunas desventajas para el mercado interno en nuestro país, pero tampoco hemos propuesto nada que pueda reemplazar ese acuerdo comercial necesario para nuestro país. No hemos podido renovar el ATPDA, sino solamente por 6 semanas más, y hablamos, o se había hablado, ya no se ha hablado mucho ahora, pero se había hablado de que los acuerdos comerciales iban a ser con el ALBA, es decir, con países que no constituyen nuestros principales compradores.
y que más bien con los cuales tenemos una balanza comercial negativa, es decir, a los cuales les compramos más, no el ALBA, con el Mercosur, pero con el ALBA finalmente no existe comercio. ¿Sí? Claro, con pero el Mercosur, se había planteado que se iban a dedicar a sí, crear o a incrementar ese comercio con los países del ALBA que no constituyen nuestros principales socios. No nos compran nada. No nos compran y lo que nos compran no nos pagan, ¿no? En el caso de Venezuela. Y volviendo al tema del Mercosur, se insiste en el Mercosur, con el Mercosur tenemos una balanza comercial negativa, es decir, no está por ahí el camino. El camino es el principal mercado del mundo, Estados Unidos, el segundo mercado más importante para nosotros, la Unión Europea, el tercero, los países asiáticos, con los cuales hay que llegar a acuerdos comerciales. ¿Para qué llegar a acuerdos comerciales? Para producir, para tener la posibilidad de recibir inversiones, producir más, generar empleo, generar riqueza. Y de esa manera dar sustentabilidad a la economía ecuatoriana. Ahora, ¿es posible llegar a un acuerdo comercial con los Estados Unidos en donde podamos poner nosotros también ciertas reglas sobre la mesa? Es decir, no simplemente suscribirnos a un TLC como lo plantea Estados Unidos, sino pues negociar de tal forma que nuestro mercado interno no se vea tan perjudicado. Lo que se consiguió en el año 2006, y yo participé pues como delegado del sector productivo ecuatoriano, fue algo muy positivo, era algo muy positivo para el Ecuador. Las condiciones eran mejores que las que consiguió Perú, mucho mejores que las que consiguió Perú, y eran mejores inclusive que las que había conseguido Colombia. Lamentablemente, por una decisión política, yo tendría que decir politiquera, de quien en ese momento era presidente de la República, el Ecuador, los ecuatorianos, nos quedamos fuera de esa posibilidad importantísima que tienen las naciones, que es la globalización, la complementariedad de las economías. En la actualidad yo veo muy difícil que podamos en los próximos años pensar en un acuerdo comercial permanente con los Estados Unidos. Si es que tenemos solamente 6 semanas de extensión de un acuerdo que es una preferencia unilateral que los Estados Unidos conceden al Ecuador. Y con esta preferencia unilateral, es decir, la TPDA, hemos venido poniendo velitas y rogando que se nos extienda durante los últimos 5 años, haciendo esfuerzos. Nosotros estuvimos hace poco en Washington y vamos a regresar a Washington a hablar con los congresistas y con los senadores para explicarles cuál es la situación de nuestro país y cuáles podrían ser cuáles podrían ser las perspectivas si es que existe un cierre del comercio con ese país. Yo creo que es muy difícil pensar ahora en un TLC con Estados Unidos, habrá que hacer las cosas bien. Han pasado 4 años, lamentablemente en esta área no ha habido una política comercial coherente, no ha habido una política comercial clara, y esto estamos viviéndolo ahora. Además se prometieron mercados alternos y no se los han puesto sobre la mesa hasta el momento. Se hablaba de la China, sí, se hablaba de algunos otros mercados grandes que nos podían comprar nuestros productos, pero no se ha concretado nada. Algo se ha hecho, se ha tratado, se han enviado misiones, se han abierto oficinas que son antenas comerciales, pero en la práctica, porque en esto hay que ser muy claro, ¿no es cierto? Los principales compradores son Estados Unidos de los productos ecuatorianos, Estados Unidos, la Unión Europea y los países asiáticos. Con los países asiáticos recién parece haber algún intento de llegar a un acuerdo comercial, pero ellos han sido muy claros en decir al gobierno ecuatoriano que no existen acuerdos diferenciados a los que tienen otras naciones. Es decir, estos acuerdos que más son políticos que económicos, que comerciales, no existen. En la práctica, un acuerdo tiene unas reglas, y estas reglas se tienen que cumplir para todos los países que suscriben esos acuerdos. Yo quisiera mencionarle algo adicional, Janet. También se ha hablado de que las importaciones se han incrementado durante el último año, y es verdad. Las importaciones se incrementaron en el año 2010 en comparación con el año 2009 por varias razones. Primero, porque en el año 2009 se implementaron una serie de medidas restrictivas a las importaciones que fueron muy malas, que solamente fomentaron el contrabando, que motivaron una... Y se lo advirtió, ¿no? Y, por supuesto, en su momento lo advertimos. Segundo, porque el gobierno ha tenido una política de gasto expansivo. Si el gobierno cada vez gasta más. En los últimos 4 años ha gastado aproximadamente 80.000 millones de dólares. En los 4 años ha incorporado a la burocracia 100.000 personas con un sueldo promedio de $1.300. Todo este grupo humano y todo este gasto del gobierno ha significado consumo.
¿Consumo de qué? Mucho de producto nacional, pero también de producto importado, porque no existe producto nacional suficiente. Entonces, y también porque los precios con los que vienen los productos importados son muy competitivos, productos de excelente calidad a un precio pues bastante accesible. Son competitivos a pesar de los aranceles que pagan. Entonces se habla ahora de la famosa política de la sustitución de las importaciones, y esto es algo que la CEPAL sugirió en los años 60 y 70 y que fracasó, pretendiendo sustituir las importaciones de productos, vamos a decir, de productos de fármacos con productos nacionales. Y esto nuevamente es una declaración política, aspiracional, no real. No existe la capacidad industrial en nuestro país por muchas razones, principalmente por el desaliento que ha habido a la producción nacional, por la inseguridad jurídica, para que en un año, en meses, podamos complementar o sustituir esa oferta de productos que se importan. Por otro lado, también se hablan de nuevamente aplicar restricciones. Pues vamos a volver a lo mismo del año 2009. Vamos a volver al contrabando, vamos a fomentar el desaliento a los negocios formales. Puede existir un compromiso de los grandes importadores de mantener sus importaciones en los mismos límites o en los mismos techos con los que estuvieron en el año 2010. Pero eso sería voluntario, Janet. No se puede seguir jugando con un elemento tan importante en la economía como es la balanza comercial o como son las importaciones. En conclusión, para realmente aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones, ¿qué es lo que necesitamos del gobierno? ¿Qué tipo de política y en materia de seguridad jurídica, cuál es el punto principal que... Seguridad jurídica, seguridad jurídica, seguridad jurídica. ¿Qué significa? No cambiar las leyes, no cambiar los contratos, obedecer lo que se acuerda entre el Estado y un privado o entre dos privados, ¿no es cierto? Mejorar la administración de la justicia, es decir, brindar un buen ambiente de negocios, fortalecer a las instituciones para que exista un poder ejecutivo que respete al poder legislativo y que respete al poder judicial, que no se interfieran, porque esos son muy malos mensajes que se envían al mundo. Ser más competitivos. Y en esto de la competitividad nos pasamos toda la década de los 90 hablando de cómo ser competitivos, hasta que finalmente se decidió no se decidió, sino que se llegó a la conclusión de que para ser competitivos había que ser más democráticos, es decir, había que respetar las instituciones, había que respetar la propiedad privada, había que administrar economías con sistemas liberales que permitan que el mercado se autorregule, y había que intervenir para evitar que existan la presencia de elementos que distorsionen esa libertad económica. Las naciones que han aplicado esto son naciones que hoy, como es el caso de Chile, han tenido un floreciente crecimiento. En muchos continentes hay ejemplos. Las naciones que no lo han hecho tienen problemas como estos, problemas primarios, problemas de balanza comercial, problemas como los que tiene Venezuela, problemas de divisas para proteger el bolívar. Yo creo que hay que comenzar a hacer las cosas bien. Al gobierno le quedan 2 años, y en estos 2 años bien podría, aprovechando estos recursos importantes que tiene del petróleo, transformarlos en bienestar para todos. Gracias, Blasco Villanueva, presidente del Comité Empresarial, por estar aquí hablándonos de un tema que ya conocemos, del que ya se ha hablado y sobre el que poco se ha trabajado. Necesitamos seguridad jurídica, acuerdos comerciales con Estados Unidos y Europa, que son, queremos o no, nuestros principales socios comerciales. Gracias. Hacemos un corte comercial. Ya volvemos.